Elegí el vestido coral semanas antes de la boda, satín suave, mangas 3/4 y un brillo justo, para sentirme elegante sin robar miradas. Lo mandé a ajustar para que rozara mis caderas y cayera justo debajo de la rodilla. Era el tipo de vestido que lleva una madre cuando quiere que la vean, pero sin opacar a nadie. Esa mañana, al mirarme al espejo, me dije que me veía digna. Me dije que Gabriel estaría orgulloso. El salón de recepción brillaba con candelabros y cubiertos de cristal. Todo parecía caro. Y debía hacerlo. Me costó casi todo lo que tenía. Me senté cerca del fondo en la mesa, etiquetada como familia extendida, aunque no estaba segura de qué me extendía. Los padres de Clara estaban al frente envueltos en rosas suaves y perlas. Sus risas sonaban libres, mientras la mía se quedaba atorada en el pecho. Sonreí durante los brindis, los bailes coreografiados, los chistes caros sobre el matrimonio. Mantuve las manos cruzadas en el regazo. Nadie me pidió hablar. Nadie preguntó si necesitaba agua. Me dije que no importaba. Estaba ahí por Gabriel. Entonces él se levantó. Tomó el micrófono con las mejillas encendidas por el vino y la atención. Clara lo miraba radiante. Me senté un poco más recta, pensando tal vez este es el momento. Tal vez me agradecerá. Tal vez habrá un instante solo para nosotros. Algo pequeño, un gesto, una frase. Carraspeó y miró a la multitud. Hay alguien muy especial a quien quiero agradecer esta noche, dijo. Alguien que me ha tratado como suyo desde el día que me conoció. Alguien que me dio un amor incondicional, el que solo una verdadera madre puede dar. Esperé. Sentí que el aliento se me atoraba en la garganta. Se giró hacia la mesa principal. Quiero agradecer a mi verdadera madre Viviana Winthrop por todo lo que ha hecho para convertirme en el hombre que soy. Viviana se llevó una mano perfectamente cuidada al pecho mientras los invitados estallaban en aplausos. Parecía sorprendida, pero no demasiado. No aplaudí. No pude moverme. Me quedé perfectamente quieta, mientras el vestido coral me envolvía las rodillas como una red. Desde el otro lado del salón, nadie vio mi quiebre. Solo vieron mi sonrisa. Gabriel llegó a mi vida un martes gris por la tarde, aferrado a un conejo de peluche, con una oreja perdida y ojos demasiado viejos para un niño de 4 años. La trabajadora social no se quedó mucho solo lo suficiente para explicar que el auto de mi hermana se salió de la carretera y que yo era la única familia que quedaba. No estaba casada, no estaba lista, pero dije que sí antes de que terminara su frase. Tenía 29 años y acababa de aceptar un ascenso a subdirectora. Llamé a la escuela esa noche y lo rechacé. No entendieron, no me importó. Gabriel estuvo callado. La primera semana apenas hablaba. Dormía acurrucado al borde de la cama, como dejando espacio para alguien que no estaba. Cada noche me sentaba a su lado y le contaba historias que inventaba en el momento sobre conejos valientes, niños callados que aprendían a rugir y mujeres que los amaban hasta que lo creían. Me llamó Lorena durante 1 año. Luego, un día de la nada, mamá. Solo una vez, pero fue suficiente para hacerme llorar en el fregadero. Trabajaba de día, enseñando inglés en la preparatoria. Luego tomaba trabajos de tutoría por las noches. Renuncié a los fines de semana, a las vacaciones, a las citas por completo. Me decía que volvería a todo eso algún día, pero nunca lo hice. Nunca quise. Cada feria de ciencias, cada junta de padres, cada rodilla raspada, se sentía como una página en un libro que escribía solo para nosotros. No tenía el coche más nuevo ni la casa más bonita, pero él tuvo todo lo que yo nunca tuve: estabilidad, amor, cuentos antes de dormir y alguien que se quedó. Cuando tenía 10 años, lo dejé redecorar su cuarto como quisiera. Pintó una pared de verde brillante y pegó estrellas fluorescentes en el techo.
Recuerdo acostarme a su lado una noche, mirando hacia arriba y pensar, estaré aquí cuando esas estrellas se despeguen. Estuve ahí cuando se graduó. Estuve cuando se mudó. Estuve cuando trajo a Clara y la presentó como un tesoro desenterrado. Ella me sonrió como si fuera una reliquia y seguí sonriendo de vuelta. Gabriel trajo a Clara a cenar un domingo. Ella llevaba perlas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elogió el pollo asado, que preparé pero apenas lo tocó. Dijo que era muy casero y preguntó si tenía agua mineral. Le ofrecí agua de la llave con limón. Declinó. Hablaba en frases cortas, como si fuera cortés por obligación, no por calidez. Su risa era suave y ensayada. Cuando Gabriel fue por el postre a la cocina, ella miró la casa a sus ojos, deteniéndose en las encimeras de laminado y el sofá con funda. No dijo nada cruel. No hacía falta. 2 semanas después, me invitó a conocer a su familia. Su casa tenía un portón y un camino circular. Los picaportes eran de latón. Su madre Viviana me saludó con una inclinación cuidadosa de la cabeza y una copa de vino blanco. Nos sentamos en un solario lleno de orquídeas. Es admirable, dijo, cómo lograste salir adelante con el sueldo de maestra. Debe ser muy ingeniosa. Sonreí y asentí, aunque sentía el suelo hundirse bajo mis pies. Gabriel parecía nervioso. Clara estaba sentada con las piernas cruzadas como bailarina en un juzgado. Después de ese día, algo cambió. Gabriel dejó de pasar por casa después del trabajo. Las cenas de domingo se convirtieron en llamadas, luego en mensajes, luego en silencio. Cuando lo llamé contestaba, pero se apresuraba a colgar. Vamos saliendo o Clara tiene un evento de caridad. Una vez dejé un mensaje preguntando si estaba bien. No respondió. La siguiente vez que llamé, contestó por error. Escuché su voz y luego la de Clara de fondo. Ella rió y dijo, es solo un poco agobiante a veces. Él no la corrigió. Me quedé callada. Colgué sin decir nada. Me dije que no lo tomara personal. Estaban ocupados. Eran jóvenes. Estaban construyendo una vida. Pero una noche pasé en coche por su vecindario y vi a Clara y Viviana caminando del brazo por un sendero impecable. Gabriel la seguía cargando bolsas de compras. Esa noche abrí el cajón junto a mi cama y miré el talonario que no había usado en años. Gabriel llegó un miércoles por la tarde sin avisar. Se sentó al borde del sofá, como invitado, no como alguien que alguna vez vivió en esa misma sala con crayones derretidos en la alfombra. No preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. Nos falta para el lugar de la boda, dijo. Los padres de Clara ya pagaron casi todo el catering, el cuarteto de cuerdas, la barra de champán, pero el lugar en sí son otros 380,000. Pensé que hablaba de 38,000 pesos. Le pedí que lo repitiera. 380,000, dijo como si fuera la petición más natural del mundo. Lo miré atónita. Ese número no era solo una cifra. Eran todos mis ahorros, el fondo de emergencia que había acumulado durante años, el dinero que aparté para mi propio funeral algún día para que no tuviera que preocuparse. Pensé en cuánto me costó juntarlo, dando clases de verano, renunciando a vacaciones, recortando cupones, hasta que me acalambraban las manos. Pregunté si había otra opción. Me miró como si lo hubiera insultado. Si realmente me quisieras, dijo, ni siquiera lo cuestionarías. No alzó la voz. No hacía falta. Las palabras pegaron duro. Fui a la cocina y abrí el cajón con el talonario. Mis manos temblaban mientras escribía la cantidad. No pedí un plazo. No puse condiciones. Ni siquiera le pedí que diera las gracias. En algún lugar dentro de mí, aún creía que si le daba lo que necesitaba, recordaría quién era yo. Que tal vez el amor aún podía ganarse con suficiente sacrificio. Tomó el cheque sin mirarme. Dijo Clara, estará aliviada. Asentí.
Mi garganta estaba apretada. No se quedó a tomar café. No preguntó cómo había sido mi semana. Se fue tan despreocupado como llegó con los ahorros de mi vida doblados en el bolsillo de su abrigo. La puerta se cerró tras él y me quedé ahí por un largo rato preguntándome cómo crié a un hombre que podía irse así. La semana de la boda fue como caminar sobre cáscaras de huevo en una casa que no era mía. Clara había planeado todo hasta la altura exacta de los centros de mesa y cada vez que ofrecía una idea, solo una pequeña sugerencia, su expresión se tensaba, como si hubiera pisado mármol con zapatos embarrados. Pregunté si podíamos usar gardenias blancas, con las rosas algo suave sencillo. Clara apenas levantó la vista de su iPad. Se siente un poco económico, dijo, y siguió desplazando. Lo dejé pasar. Cuando mencioné invitar a algunas colegas de la preparatoria, mujeres que me apoyaron por décadas, que me ayudaron a criar a Gabriel cuando estaba demasiado cansada para terminar de calificar exámenes, Clara hizo una pausa, luego sonrió con una paciencia ensayada. No hagamos que esto parezca ordinario. Gabriel no dijo nada. Estaba sentado junto a ella en el sofá, asintiendo distraído como si estuviera de acuerdo con algo lejano. Pregunté si recordaba a la señorita Jáuregui, su maestra de 3er grado, que le enviaba a casa con calcomanías. Parpadeó y dijo, supongo, si hay espacio. No lo había. El día antes de la boda recogí mi vestido coral en la tintorería. Lo elegí meses antes. Era modesto, pero alegre del tipo de color que me hacía sentir que aún pertenecía en salones con luz. Lo extendí con cuidado en la cama, alisando el dobladillo como si fuera algo sagrado. La mañana de la ceremonia llegué temprano a la suite nupcial. Toqué suavemente antes de entrar solo para ver si Gabriel necesitaba algo. Se giró, me miró de arriba abajo y frunció el ceño. ¿No tienes algo menos llamativo?, preguntó. Tragué duro y le di una pequeña sonrisa. Es solo coral, dije. Se encogió de hombros. Llama mucho la atención. Dije que vería qué podía hacer. Luego volví a mi coche y me senté ahí, mirando el volante, preguntándome si tal vez ese había sido el punto todo el tiempo. Para cuando regresé a la ceremonia, el sol se había puesto bajo proyectando sombras largas sobre las sillas blancas dispuestas en filas. La recepción se celebró en un salón privado, con molduras doradas en las paredes y candelabros que brillaban como vidrio cortado bajo una luz suave. Los meseros se movían entre las mesas con bandejas de copas de champán y pasteles de cangrejo. Clara flotaba por el salón como un cisne, cada movimiento elegante curado perfecto. Gabriel se mantenía cerca de ella, radiante. Me senté en una mesa redonda cerca del fondo entre una prima segunda de Clara y una mujer que no conocía. Nadie me pidió que me levantara. Nadie me presentó como la madre del novio. Sostuve un vaso de agua y me recordé que estaba ahí por él. Yo había elegido este camino, cada paso, cada sacrificio. Podía soportar una noche más. A mitad de la comida, alguien golpeó una copa. La sala se silenció mientras Gabriel tomaba el micrófono. Su smoking le quedaba como hecho para él. Se veía pulido, guapo, casi desconocido. Quiero tomarme un momento para agradecer a alguien muy importante, dijo. Alguien que me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir como familia desde el principio. Mi corazón se alzó solo un poco. Es amable, generosa y me ha amado como si fuera suyo, continuó. Por favor, únanse a mí para agradecer a mi verdadera madre, Viviana Winthrop. La sala estalló en aplausos. Viviana se llevó la mano al pecho fingiendo sorpresa. Se inclinó hacia él y besó su mejilla. No me moví, no parpadeé, sonreí. Era lo único que podía controlar en ese momento. A mi alrededor sentí el murmullo de miradas, la lástima en los ojos esquivos. Mi nombre nunca salió de sus labios.
Más tarde, mientras la gente hacía fila para el postre, Viviana se acercó a mi mesa con una copa de vino en la mano y la misma sonrisa que había visto en cada folleto de recaudación. «Gracias por criarlo», dijo dulcemente, «pero no te preocupes ahora, nosotros lo cuidaremos». Me dio una palmadita suave en el hombro y se alejó en tacones que no hacían ruido. Tomé mi bolso con los dedos temblando ligeramente y me levanté para salir del salón. Los aplausos aún resonaban en mi pecho como una advertencia que no escuché a tiempo. La mañana después de la boda, aún llevaba el vestido coral ahora arrugado por dormir. Me quedé dormida en el sofá, con la televisión zumbando suavemente de fondo, aunque no recordaba haberla encendido. Mis tacones estaban junto a la puerta como extraños, que no estaba lista para enfrentar de nuevo. El teléfono sonó justo antes de las 9. El nombre de Gabriel iluminó la pantalla. «Hola, mamá», dijo. «Estamos en el aeropuerto. Vamos de luna de miel». Cerré los ojos por un segundo, estabilizando mi aliento. «Solo quería pedirte algo», continuó. «Clara y yo encontramos un lugar. Es perfecto. Patio trasero, comunidad cerrada cerca de sus padres. Pero necesitamos ayuda con el enganche». Sentí el suelo moverse bajo mis pies. «Gabriel», dije suavemente, «ya te di todo lo que tenía. Ese cheque». Vacié mis ahorros. Hubo una pausa. Luego su tono cambió. «No te hagas la pobre», espetó. «Te conozco. Siempre has sido ahorradora. Debes tener algo más». Mi garganta se apretó. «No tengo», susurré. Clic. La llamada terminó. Sin despedida. Sin gracias. Solo el sonido del silencio entrando como marea. Me senté al borde del sofá y dejé que las lágrimas llegaran silenciosas, resignadas. No por enojo, ni siquiera por dolor, por agotamiento, por reconocimiento, por entender finalmente lo que me había convertido en sus ojos. Esa noche, después de lavar los platos que no usé, fui al fondo de mi closet. Abrí la caja de madera que mi padre me dio antes de morir. Dentro había un sobre que no había abierto en más de 20 años. Contenía documentos, escrituras, estados de cuenta, pólizas de seguros. Mi padre me había dejado un pequeño legado, nada ostentoso pero sólido. Y lo había hecho crecer con cuidado en silencio, fingiendo incluso para mí misma que no era real. Pero era real. Cada decimal, cada terreno, cada cuenta olvidada. Gabriel pensaba que yo era solo una mujer con una pensión y vestidos de segunda mano. Creía que no me quedaba nada que dar. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, no tenía que dar más. Me senté en la oficina de la abogada con una carpeta en el regazo que pesaba más de lo que debería pesar el papel. Contenía los documentos que mi padre me dejó y la vida silenciosa que había construido sin que nadie supiera lo que realmente valía. Escrituras de propiedades en 2 estados. Un contrato de renta de un loft en el centro que no había visitado en años. Estados de cuenta modestos a simple vista pero sustanciales al sumarlos. Fondos de inversión que olvidé que seguía alimentando. En total, poco más de 18 millones de pesos. Había vivido como una mujer con poco porque creía que eso era lo que debía hacer una madre, dar hasta quedarse vacía y luego dar un poco más. Pero ahora estaba harta de estar vacía. Mi abogada, la señora Armenta, revisó los papeles con cuidado. ¿Estás segura?, preguntó mirándome por encima de sus lentes. Segura, dije. Quiero modificar mi testamento. Gabriel queda fuera. Todo irá a una fundación para mujeres solteras que adoptan. Madres que eligen, como yo lo hice. No se inmutó. Solo asintió y comenzó a escribir. Esa misma semana firmé los papeles de arrendamiento para mi propio penthouse en uno de los edificios que poseía, pero en el que nunca había entrado. Me mudé 2 días después con ayuda de un servicio profesional que manejó todo desde los muebles hasta las flores. Cuando entré al espacio terminado, no se sintió como una recompensa, se sintió como una recuperación.
El personal me trataba con una deferencia que no había sentido en años. Las puertas se abrían para mí. Mi nombre se pronunciaba con respeto. Nadie me llamó demasiado ni agobiante. Era simplemente la señora Valdés. Cuando Gabriel y Clara regresaron de su luna de miel, llegaron a mi viejo departamento y encontraron las ventanas oscuras, sin plantas en las ventanas, sin corona en la puerta. Me llamó en pánico. ¿Dónde estás?, preguntó. ¿Qué pasó? Me mudé, dije con calma. ¿Por qué no me dijiste? Porque, Gabriel, dije, dejaste claro que no era tu madre, así que dejé de actuar como tal. Le di el número de mi abogada y colgué sin esperar su respuesta. Llegaron un domingo por la tarde, anunciados por el portero como si fueran realeza lejana. Viviana con perlas Clara, con tacones demasiado altos para ser sinceros, y Gabriel con esa misma expresión insegura que tenía el día de su graduación, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Los recibí, ofrecí vino, que no esperaba que aceptaran, y esperé a que comenzara la farsa. Clara fue la primera en hablar. Este lugar es impresionante. Su voz se quebró al ver el balcón con vista al horizonte. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace un tiempo, dije llevándolos a la sala. Es uno de varios. Gabriel parpadeó. La sonrisa de Viviana se mantuvo tensa, pero sus dedos comenzaron a alisar su falda en movimientos pequeños y frenéticos. Les di a cada uno una copia de mi testamento actualizado. Viviana leyó el suyo en silencio. Los ojos de Clara recorrieron la página. Luego dejó caer la carpeta y se desplomó en el sofá pálida. «¿Lo sacaste?», susurró. «Completamente sí», dije. «Ya no es mi heredero. Mi fundación ayudará a madres que no tengan que rogar para ser vistas». Viviana intentó recuperarse. «Seguramente es una reacción emocional. Podemos revisarlo cuando todos estemos más calmados». «Estoy calmada», dije, «pero estoy abierta a reconsiderar». Todos me miraron. Si Gabriel quiere demostrar que me valora, grabará un video público. Una disculpa real, publicada en su propia cuenta. El rostro de Gabriel enrojeció. «Eso es humillante», murmuró. «¿Por qué siquiera lo pides?» No parpadeé, porque ahora entiendes cómo me sentí. Se fueron poco después. Clara, aún callada, Viviana, fingiendo no estar afectada. Gabriel se detuvo en la puerta, me miró y abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Cerré la puerta suavemente tras ellos y me serví una copa de vino. El silencio posterior se sintió más pesado que la conversación, y aún así, de alguna manera más ligero que el peso que había cargado por años. 3 semanas después de que salieron de mi departamento, apareció una notificación en mi celular. Gabriel había publicado un video. Lo vi en silencio. Estaba sentado en un sofá sencillo, en una sala poco iluminada, con los hombros encorvados como un hombre que finalmente se quedó sin excusas. Su voz se quebró antes de la segunda frase. Habló de la infancia, del sacrificio de una madre que nunca se perdió un partido ni una junta escolar, de cenas preparadas, trasturnos dobles, de proyectos de ciencias, hechos con pegamento y agotamiento. Admitió todo su egoísmo, su ceguera, su deseo de impresionar a gente que no importaba. Dijo mi nombre, me llamó mamá. Lloró. El video se volvió viral en días. Los comentarios se desbordaron con elogios a su honestidad, críticas a su arrogancia y simpatía por una mujer que nunca conocieron. No leí nada de eso. Vi el video una vez y cerré mi celular. No llamé, no escribí. La disculpa fue pública, así que ahí se quedaría. 2 meses después me mudé a Puerto Vallarta. Compré una casa modesta cerca del agua. Nada ostentoso, solo ventanas que atrapaban la luz de la tarde y un patio que olía a sal. Mi fundación tuvo su primer retiro esa primavera 6 mujeres que habían adoptado solas con menos apoyo del que merecían.
Me senté con ellas bajo un dosel de palmeras, escuchando riendo, a veces solo sosteniendo manos en silencio. Nadie ahí necesitaba saber lo que había perdido, solo veían lo que había construido. Dormía con las ventanas abiertas y ya no soñaba con sillas vacías en mesas de cena. Caminaba descalza por las mañanas, asesoraba mujeres por las tardes y encontraba un ritmo que no sabía que mi cuerpo anhelaba. Nunca respondí al video, ni con un mensaje ni con una llamada. Gabriel había hecho su elección. Eligió a Viviana como su madre. Así que yo me elegí a mí misma.